Hola, muy buenas tardes. Siendo las 4 p.m., el grupo número 1 se dispondrá a hacer la exposición final del trabajo sobre el tema de daño cerebral. Nuestro grupo está conformado por el compañero Luis Gabriel Castañeda Araque, la compañera Celina Isabel Ramos Daza, la compañera Diana Licella Vargas Calderón y mi persona, Jan Alexander González Alzate. A continuación le doy paso a mi compañera Diana. Ella les hablará de la justificación de nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Buenas tardes, profesora y compañeros. Bueno, en esta presentación vamos a analizar las posibles causas de daño cerebral, como cambios patológicos o neurológicos en el ser humano. Se definirán algunas lesiones cerebrales, tales como tumores cerebrales, enfermedades cerebrovasculares, hemorragia cerebral, isquemia cerebral, traumatismo cráneoencefálico cerrado, infecciones cerebrales, factores genéticos y muerte celular programada. El daño cerebral se puede definir como un daño que no tiene nada que ver con la edad. La lesión cerebral puede ser un obstáculo grave para la persona que la ha sufrido y puede conducir a diversas formas de deterioro cognitivo, como problemas de atención, de memoria o de movimiento. Bueno, ahora le voy a dar paso al compañero Alexander para que nos hable un poquito sobre los objetivos. Muchas gracias, compañera. Como muy bien saben, todos los trabajos están compuestos por dos tipos de objetivos, que son el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general de nuestro trabajo es determinar las características diferenciales de algunas patologías neuropsicológicas con el fin de analizar diferentes casos y factores y poder encontrar el origen de estos, así como sus respectivos tratamientos y rehabilitaciones. Los objetivos específicos por los cuales se compone nuestro trabajo son conocer y debatir de manera objetiva sobre los casos expuestos por cada uno de los integrantes del grupo, analizar diferentes tratamientos para personas con afectaciones neuropsicológicas y aumentar el conocimiento sobre el origen de las causas de los diferentes daños cerebrales. Muchas gracias. A continuación le doy paso a mi compañera Celina, que ella se encargará de hablarles del punto número 1 del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Alexander. Mi nombre es Celina y voy a explicarles el punto número 1. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas del daño cerebral, patologías o alteraciones neurológicas que se presentan en el ser humano? La primera enfermedad es la enfermedad cerebrovascular. Es una lesión en el cerebro ocasionada por la interrupción de la irrigación sanguínea. Un derrame cerebral es una emergencia médica. Los síntomas del derrame cerebral incluyen problemas para caminar, hablar y entender, además de parálisis o entumecimiento del rostro, los brazos o las piernas. El tratamiento temprano con medicamentos como el activador del plasminógeno pueden minimizar el daño en el cerebro. Otros tratamientos se dedican a limitar las complicaciones y evitar otros derrames cerebrales. La segunda enfermedad es el traumatismo cráneoencefálico. Disfunción cerebral ocasionada por un impacto externo, generalmente un golpe violento en la cabeza. Las lesiones cerebrales traumáticas se pueden como resultado de una lesión deportiva grave o un accidente automovilístico. Los síntomas inmediatos o diferidos pueden incluir confusión, visión borrosa y dificultad para concentrar. Los bebés pueden llorar sin parar o mostrarse irritables. El tratamiento puede incluir reposo, medicamentos y cirugía. Los tumores. Un tumor es cualquier alteración de los tejidos que produzcan un aumento de volumen es un agrandamiento anormal de una parte del cuerpo que aparece, por lo tanto, hinchada o distendida. El tumor, junto con el rubor, el dolor y el calor, forman la tetrada clásica de los síntomas y signos de la inflamación. Enfermedades nutricionales y metabólicas. Son trastornos nerviosos que ocurren con enfermedades que interrumpen los procesos químicos en el cuerpo. Las enfermedades más frecuentes son la obesidad, la diabetes mellitus, las dislipemias y la hipertensión arterial. El daño a los nervios puede ser causado por muchos factores distintos,
La neuropatía metabólica puede ser causada por un problema con la capacidad del cuerpo para usar la energía, a menudo debido a una falta de nutrientes suficientes o sustancias peligrosas que se pueden acumular en el cuerpo. Enfermedades degenerativas. Una enfermedad degenerativa es una afección generalmente crónica durante la cual tiene lugar un proceso continuo basado en cambios degenerativos en la célula, en el cual la función o la estructura de los tejidos u órganos afectan empeorando con el transcurso del tiempo, y entre ellas se encuentra el Parkinson, el Alzheimer y la esclerosis. La epilepsia, trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas en el cerebro, lo que provoca convulsiones. La epilepsia puede ocurrir como resultado de un trastorno genético o una lesión cerebral adquirida, como un traumatismo o un derrame cerebral. Durante una convulsión, una persona experimenta comportamientos, síntomas y sensaciones anormales, incluso la pérdida del conocimiento. Agenesia del cuerpo calloso. Es un defecto presente al nacimiento, caracterizado por ausencia total o parcial del cuerpo calloso. Las causas de la agenesia del cuerpo calloso aún no han quedado claras y se plantea que se produce debido a múltiples factores tales como carencia de vitaminas, exposiciones a radiaciones, infecciones prenatales y tóxicas, tabaquismo, diabetes materna y causas genéticas. Hidrocefalia. Acumulación de líquido en las cavidades del cerebro. El líquido adicional aumenta la presión en el cerebro y puede causar daño cerebral. Es más común en los niños pequeños y en los adultos de edad avanzada. La hidrocefalia se caracteriza por un aumento del tamaño de la cabeza en los recién nacidos. Los adultos y los niños experimentan dolor de cabeza, vista defectuosa, dificultades cognitivas, incontinencia y pérdida de la coordinación. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañero Luis Gabriel, que nos va a explicar el punto número 2. Muchísimas gracias, compañera Celina. Bueno, buenas tardes, compañeros y estimada docente. A mí me corresponde hablarles de 8 conceptos básicos muy importantes acerca de los daños cerebrales. El primer concepto es el de los tumores cerebrales. ¿Qué viene siendo un tumor cerebral? Bueno, un tumor es una proliferación neoplásica o una masa anormal de tejido que se presenta al interior de la cavidad craneana, aunque también pueden aparecer en las meninges, en el cráneo o incluso en los nervios. Hay 2 tipos de tumores cerebrales. Unos son benignos, es decir, o buenos, y se presentan en un bajo porcentaje, 35%, mientras que los otros, que son los malignos, se presentan en un alto porcentaje, 65%. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan precisamente cuando hay presencia de un tumor cerebral? Esencialmente, dolor de cabeza, pérdida del equilibrio, pérdida de la coordinación, visión borrosa o incluso visión doble. También se presentan mareos. Si el tumor ya está en un estado avanzado, se presentan náuseas, vómito, fiebre, el pulso y la frecuencia respiratoria pueden ser muy rápidas o pueden ser bastante lentas. El segundo concepto del que les voy a hablar es el de los trastornos cerebrovasculares. Estos trastornos aparecen cuando un área del encéfalo resulta afectada. Y precisamente aquí se interrumpe el aporte de sangre que llega a los órganos craneoencefálicos. Si no hay presencia de sangre en estos órganos, entonces tampoco hay oxígeno ni hay glucosa. Se altera así el metabolismo de la glucosa. Estos trastornos cerebrovasculares son más frecuentes en hombres que en mujeres, pero esencialmente en hombres de edad avanzada que tienen comorbilidades, como por ejemplo hipertensión, tabaquismo, alcoholismo, incluso enfermedades cardiovasculares. Hay 2 tipos de trastornos cerebrovasculares, uno de tipo isquémico y otro de tipo cerebral. Los de tipo isquémico se presentan cuando hay un coágulo que interrumpe el flujo de sangre hacia estos órganos craneoencefálicos. Estos coágulos se pueden obstruir el paso de la sangre en las venas, en las arterias o en los vasos sanguíneos. Y el trastorno cerebrovascular
de tipo hemorrágico es aquel que se presenta cuando hay una rotura en vasos sanguíneos, arterias o venas, haciendo que la sangre se vacíe directamente al cerebro o a alguno de estos órganos craneoencefálicos. El tercer concepto es el de las hemorragias cerebrales. Estas hemorragias se presentan cuando hay una entrada masiva de sangre al cerebro, producto de la rotura de un vaso sanguíneo, de una arteria, de una vena, como se explicó en el concepto anterior. ¿Cuáles son las causas de esas hemorragias cerebrales? Bueno, que la persona tenga hipertensión arterial, que haya una malformación vascular, que haya un traumatismo craneoencefálico que sufra esta persona, que tenga un tumor cerebral o que tenga alguna infección o una enfermedad hematológica, es decir, en la sangre. Bueno, el cuarto concepto del cual les voy a hablar es el de isquemia cerebral. ¿Qué es una isquemia? Es una reducción en la cantidad de sangre que ingresa al cerebro. Y como lo explicamos en el concepto número 2, si no hay presencia de sangre, entonces no hay oxígeno ni tampoco glucosa. Es decir, que se altera el metabolismo de la glucosa y de la cantidad de sangre, de oxígeno y de glucosa que llega a los órganos craneoencefálicos. El quinto concepto del cual les voy a hablar es el traumatismo craneoencefálico cerrado. Un traumatismo craneoencefálico cerrado es aquel que ocurre dentro de los órganos craneoencefálicos sin que ocurra daño en los tejidos, ni tampoco en el tejido óseo, ni tampoco en las meninges, sino solamente en los órganos internos. El sexto concepto es el de las infecciones del encéfalo. Las infecciones consisten en la afectación del encéfalo por presencia de microorganismos como virus, bacterias, hongos, incluso protozoos. Estos pueden ingresar por diferentes vías. Por ejemplo, pueden ingresar por la nariz, por la boca, por los oídos, incluso por la sangre, producto de un traumatismo o de una intervención quirúrgica. Estas infecciones pueden producir fiebre, vómitos, dolor de cabeza, náuseas, convulsiones o confusión mental. El séptimo concepto es el de los factores genéticos. Un factor genético es aquel que está asociado generalmente al cambio o a la variación o mutación de un gen, ya que en el ADN se pueden presentar cambios e inmediatamente se presenta una mutación. Esta célula que posee este gen mutante puede empezar a dividirse aceleradamente, generando así la presencia o desarrollo de un tumor y consecuentemente un mal funcionamiento del cerebro o alguno de los órganos craneoencefálicos. El octavo y último concepto es el de muerte celular programada, que también es llamado apoptosis. Este proceso de apoptosis es precisamente la manera como el cuerpo hace, o se deshace más bien, se deshace o se libera de aquellas células que ya no sirven, células innecesarias, células anormales o que han sido dañadas irreversiblemente. ¿Ok? Este caso lo voy a leer aquí para que entendamos bien el asunto. Dice, la abogada defensora sostiene que su cliente no es un delincuente y que las agresiones en cuestión eran crisis psicomotrices. Señala que su cliente toma metódicamente su medicación, pero que no le sirve de nada. El abogado de la acusación sostiene que el acusado tiene una larga historia de agresiones violentas y que debe ser encarcelado. ¿Qué opina usted que debería hacer el juez? Bueno, para resolver este caso, debemos tener en cuenta que es la epilepsia, también que es un delito, el papel de la abogada defensora, el papel del abogado acusador y la decisión que debe tomar el juez. Bueno, la epilepsia como tal es un trastorno cerebral en el cual una persona pues tiene convulsiones repetidas durante cierto lapso de tiempo. Esas convulsiones son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que pueden causar cambios en este proceso cognitivo que es la atención o incluso en el comportamiento o la conducta. ¿Qué podemos decir entonces? Que según esta definición de epilepsia, entonces la persona que la padece sufre afectaciones en su conducta. Quien tiene este trastorno comete algunas acciones que no pueden ser consideradas delito por el Código Penal. ¿Por qué? Porque un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, típica porque debe estar escrita, antijurídica porque va en contra de lo que está escrito o del orden legal establecido, y culpable pues que tenga presencia de un elemento llamado dolo. El dolo es la actuación con voluntad, es decir, premeditadamente. ¿Qué podemos observar aquí en este caso? Que
este paciente es considerado inimputable, es decir, su conducta no puede ser considerada como la conducta de un delincuente, ni tampoco se puede adelantar contra este paciente una acción penal, ya que su comportamiento escapa de la esfera de su voluntad. Es decir, su comportamiento no es premeditado y por lo tanto en esta persona o paciente no está presente el dolo. Una conducta punible solo es considerada delito cuando quien la comete tiene plena conciencia de lo que hace y por qué lo hace, es decir, que actúa dolosamente. En este caso, este paciente no tiene esa conducta dolosa. Bueno, ¿qué podemos decir de la abogada defensora? Pues la abogada defensora tiene la razón. ¿Por qué? Porque su defendido no puede controlar sus acciones voluntariamente, porque sus procesos cognitivos los ejecuta distorsionadamente. En el caso del abogado acusador, vemos que este no tiene la razón, pues él debe entender que el acusado no tiene conciencia de sus actos, por lo que no actúa dolosamente. Ahora, ¿cuál debe ser la decisión del juez? Bueno, el juez debe absolver al sindicado, ya que este es un paciente inimputable por ser diagnosticado y medicado con trastorno cerebral por epilepsia, considerando así que su comportamiento violento no proviene proviene del daño cerebral que padece por los episodios de epilepsia que frecuentemente le ocurren. Bueno, ya con esta última parte, entonces doy paso a mi compañero Jan Alexander, quien nos va a comentar de un caso suceso que ha ocurrido al interior de su familia y en el cual se evidencia que precisamente hay una patología de daño cerebral y cómo ha sido el proceso de rehabilitación. Adelante, Jan. Muchas gracias al compañero Luis por su excelente exposición. A continuación, me dispongo a hablarles del tema, del punto número 4. En este tema estará dividido en 3 partes: el diagnóstico principal, las causas por las que se puede dar este diagnóstico y por la parte de la rehabilitación. El caso que presentaré a continuación es el de mi hermana. Ella en la actualidad tiene 20 años. Desde que inició su etapa lectiva, presentó diferentes inconvenientes a la hora de desarrollo en la escuela. Tenía un desarrollo, o se veía que tenía un avance diferente al de los demás compañeros. Por ende, mis padres decidieron llevarla con doctores en una clínica muy reconocida en Medellín, la clínica Noé. Allí mi hermanita fue diagnosticada con dislexia y déficit de aprendizaje. Recibió mucho apoyo por parte de los doctores. Cuando mi hermana visitó al doctor, los doctores fueron muy realistas al decirnos que este tipo de déficit no tenía ninguna cura real. Simplemente habían diferentes métodos con los cuales ayudarían a que este fuera más llevadero al pasar de los años, y por medio de diferentes terapias se pudiera disminuir los diferentes síntomas que se presentaban y pudiera permitirle llevar una vida normal. Algunas de las causas que pueden alterar, que pueden hacer presencia de este déficit de atención y de aprendizaje, pueden ser el bajo peso al nacer, el nacimiento prematuro o alguna infección de la madre durante el embarazo. Les compartiré a continuación algunos de las rehabilitaciones de las cuales estuvo mi hermana para lograr avanzar con este tema del déficit. Cabe aclarar que mi hermana estas terapias las hizo hasta los 15 años. Actualmente, como lo mencioné anteriormente, tiene 20 años y lleva una vida normal, En ocasiones ciertos temas puede que le generen más dificultad, pero lleva una vida común y corriente, y ella logró sacar su bachillerato. Actualmente va a empezar a estudiar. Entonces, algunas de las terapias fueron aprender y reconocer, a utilizar los sonidos más cortos que componen las palabras. A esto lo llamamos fonemas. Análisis de lectura extenso, a esto fue algo que se le hizo mucho énfasis. Además de eso, leer en voz alta para adquirir precisión, velocidad y expresión en la lectura. Psicoterapia. El fundamento de la psicoterapia tiene como propósito ayudar a los pacientes a cambiar actitudes derrotistas y también a entender y a aceptar sus discapacidades. También una terapia extensa, una terapia cognitiva,
En esta se analizan las debilidades y fortalezas de mi hermana desde la parte psicológica. Se creaban bases sólidas que ayudaran a entender el problema y se buscaran diferentes alternativas y soluciones. Y fue algo que sirvió y se vio reflejado en las mejorías a nivel educativo y social y personal de mi hermana. Y fue un tema que se estuvo tratando por varios años, pero con la terapia y o sea, al ser juiciosa con la rehabilitación, fue un tema que se sacó adelante y ya es casi imperceptible. A continuación, muchas gracias por la atención prestada, primero que todo, y a continuación le doy paso a mi compañera Diana, ella nos hablará del tema, del punto número 5 de nuestro trabajo. Muchas gracias a la docente y a los compañeros por la atención prestada. Gracias, compañeros. Bueno, en este punto vamos a hacer una breve evaluación neuropsicológica de un paciente que presenta alteraciones cognitivas, psicomotrices y del lenguaje. Antes, pues, de hacer la descripción de la guía, vamos a contextualizarnos y para ver qué es la evaluación neuropsicológica. Esa es una herramienta que tiene como objetivo describir y cuantificar los cambios cognitivos, conductuales y emocionales en pacientes causados por alguna lesión o daño cerebral adquirido. Esa consiste en una observación meticulosa y detallada de las alteraciones conductuales a través del análisis neuropsicológico de las funciones cognitivas, incluidas las que se han modificado y las que el paciente aún conserva. Bueno, vamos a hacer una breve descripción de cómo es una evaluación neuropsicológica. Primero sería la revisión de informes. Se empieza con una revisión de esos informes previos y con esta se determinará la naturaleza y la gravedad de la disfunción. Luego sería la entrevista familiar. Esa nos dará información en primer lugar sobre la historia del paciente y sobre variables como la edad, el nivel de escolaridad, situación laboral alcanzada, etc. Seguidamente, pues, el método de valoración, que para este caso, pues, proponemos que sea el Mini-Mental. Cabe aclarar que, bueno, un test psicológico se puede definir que es una batería de evaluación neuropsicológica como un conjunto de pruebas o elementos que exploran las principales funciones cognitivas de forma sistematizada. Y por punto número 4 sería y la interpretación y la redacción. Sería el análisis de los resultados y la redacción del informe neuropsicológico. Por último, la devolución de los resultados. Aquí en esta fase pues se hace una presentación de los resultados y la sugerencia de intervención para la familia y para los cuidadores. Bueno, y ya con este punto pues finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias, profesora, por su atención y gracias, gracias, compañeros. Hasta luego.